Reciban una cordial bienvenida. Les saluda Mayra Villegas, tutora de biología. El día de hoy vamos a ver la clase de lo que es el ciclo celular. Tenemos las fases del ciclo celular. Son interfase, la célula crece, replica su ADN y se prepara para la división. G1 es el crecimiento celular. S, replicación del ADN. G2, preparación para la mitosis. ¿Qué es la mitosis? División del núcleo en 4 fases. Tenemos la profase, que son los cromosomas que se condensan. La metafase, los cromosomas se alinean. La anafase, las cromátidas se separan. Y la telofase, se forman 2 núcleos. La división celular. La división celular es el proceso por el que a partir de una célula que podemos llamar madre, se obtienen 2 células hijas. Cada célula hija contiene una copia exacta de los cromosomas de la célula madre y aproximadamente la mitad de su material citoplasmático. A lo largo de la división celular podemos distinguir lo que es la mitosis y la citocinosis. ¿Qué es la mitosis? Es una división celular, es una división del núcleo de la célula. Al final de esta etapa, cada célula hija recibe una dotación cromosomática completa. Tenemos la duplicación de los cromosomas. Antes de la mitosis, la célula sintetiza ADN para obtener 2 copias idénticas de cada cromosoma, que se repartirán entre las células hijas. La condensación de los cromosomas. Los cromosomas se mantienen estrechamente unidos. De este modo, se facilita el desplazamiento de los cromosomas durante su reparto. La presencia de estructuras tubulares que guíen durante el reparto del material celular tanto los cromosomas como el resto de los orgánulos citoplasmáticos. Tenemos lo que es la profase, que son 3 etapas. La profase comprende aproximadamente el 60% de la duración total de la mitosis. Es, por lo tanto, la etapa más larga de la división celular. La etapa 2. A medida que van separándose entre ellos, se dispone un conjunto de microtúbulos que formarán a las fibras del hueso mitótico. La 3. La envoltura nuclear se fragmenta en forma de membranas similares a las del retículo endoplasmático. Al final del proceso, los cromosomas entran en contacto con el citoplasma. Tenemos la metafase. En esta etapa, los cromosomas se disponen alineados en la zona media de la célula. Las cromátidas, unidas a las fibras cinetocóricas, se desplazan con un movimiento oscilante hasta que se sitúan en la zona media de la célula y forman la placa ecuatorial. Se mantienen sujetas por las fibras cinetocóricas y las fibras polares. Tenemos la anafase. Durante la anafase tiene lugar el reparto de los cromosomas. Los cinetocoros se dividen a las otras 2 cromátidas hermanas, se separan y se desplazan cada una hacia un polo de la célula. Aquí pueden ver las fibras cinetocóricas.
y aquí están las fibras polares. Observamos que los centrómeros se desplazan con más rapidez que los brazos de los cromosomas. Telofase. En la última fase de la mitosis, los dos grupos de cromátidas llegan a los polos opuestos de la célula. Las moléculas de tubulina que componen los microtúbulos se dispersan por el citoplasma. La envoltura nuclear se va distribuyendo alrededor de cada grupo de cromosomas, los cuales recuperan despacio el aspecto difuso. Al término de la telofase podemos distinguir un nucleolo en cada núcleo. Tenemos lo que es la citocinosis. Consiste en la división del citoplasma, también llamada segmentación, y el reparto de orgánulos y el resto de componentes celulares entre las dos células hijas. Normalmente podemos observar el ciclo de este proceso hacia el final de la telofase. Contribuye en un depósito semifluido llamado lámina media, que va separando las células. La separación entre las células hijas, denominada fragmoplasto, crece desde la zona central hasta los extremos. Al terminar la citocinosis, se obtienen dos células hijas más pequeñas que la célula madre, pero muy similares en aspecto, idénticas en dotación cromosómicas y con una orientación definida. Tenemos lo que es la meiosis. Este es un tipo de división celular que da como resultado la producción de células reproductoras o gametos. La meiosis tiene lugar únicamente en unas células determinadas de los organismos con reproducción sexual. Mediante dicho proceso, a partir de esta célula diploide, obtenemos 4 células haploides. Control del ciclo celular. Estudios sobre el control del ciclo celular. Para los estudios sobre este ciclo usamos cultivos in vitro. Estos cultivos se llevan a cabo mediante la extracción de células de un ser vivo y su posterior colocación en placas de plástico o de vidrio, en las que se incluye un medio nutritivo con las sustancias necesarias para la vida de las células. El mecanismo de control. Las investigaciones sobre este mecanismo han revelado que la regulación del paso de una etapa a otra se ejerce desde el núcleo, es decir, mediante la síntesis de proteínas dispersas que se activan en los diferentes momentos del ciclo. La función de reproducción. Tenemos lo que es reproducción asexual y la sexual. Se basa en el desarrollo de un nuevo individuo a partir de una o varias células del progenitor. El descendiente es un individuo completo, idéntico al progenitor. Este se caracteriza por la capacidad de un solo individuo que da lugar a otro, que son copias exactas de sí mismo. La reproducción sexual. Dos seres vivos dan origen a un nuevo individuo, o sea que este contiene 50% de la madre y el 50% del padre. A esto se le llama variabilidad genética.
Reproducción alternante. Las dos estrategias de reproducción presentan ventajas o inconvenientes en función de las características de cada especie y de las condiciones ambientales. Como has visto en el apartado de los ciclos biológicos, algunos organismos alternan ambos tipos de reproducción. Un caso especialmente interesante es el ciclo biológico de las abejas. Este ciclo de las abejas pasa por 4 etapas, que es el huevo, la larva, la pupa y luego se vuelven adultos. También tenemos a las plantas sin semilla, como los musgos y los helechos. Tienen una reproducción alternante en la que alterna una fase de reproducción asexual por las esporas con otra de reproducción sexual por los gametos. Esta ha sido la clase del día de hoy sobre el ciclo celular. Gracias.